Bendiciones a todos. Esta es la parte 2 del video del módulo 11, el diezmo. Continuando con la enseñanza de lo que estamos transmitiéndoles, lo más importante de entender de este tema es que Dios, todo lo que nos busca enseñar, a lo que nos lleva al cambio, es de rendir nuestra vida. Y duélale al que le duela, porque sí, el diezmo duele darlo, es llevar el corazón a Cristo para poder cambiar esa mentalidad donde yo siento que es que yo se lo estoy dando de mi bolsillo, y más vale en el amor de Cristo entender que esto es algo de lo que Dios ya me dio y yo le estoy devolviendo un poquito. Yo entiendo que dar el diezmo es una de las cosas más complicadas que podemos hacer y realmente se necesita de una conversión de Cristo, un trabajo, rendir la vida. Porque esto cambia el paradigma de creer que la plata es para el bolsillo de los pastores. Cuando tú empiezas a dar desde la convicción, desde el Espíritu Santo, o sea, el amor de Dios en tu corazón, tú das porque cumples con lo que Dios te pide. Independiente si el diezmo se lo roban o lo malgastan. Yo cumplo con lo que tengo que dar. Y nosotros cuando estábamos muy mal financieramente, como al tercer mes de que empezamos a congregarnos, recuerdo que alguien leyó un versículo que ya se los vamos a leer, y ese día con Pau, sumando lo que había de plata en su bolsillo y en el mío, si mucho, alcanzaba para 2 transportes de un bus, no teníamos nada más. Pero después de oír este versículo, yo sentí en mi corazón que quería darlo todo, que quería dejar de pensar que lo que yo tenía y lo que podía conseguir era solo por mis esfuerzos, ¿no? El versículo me convenció a mí, en mi corazón. Puede ser que a ti no te funcione, pero cogimos y dimos todo lo que teníamos, como lo que alcanzaba para 2 transportes. Tanto así que nos quedamos hasta sin con qué volver a casa. ¿Sí o no, Paito? Sí. Y Pau me dijo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer para irnos ahorita? Yo le dije, no sé, yo simplemente lo voy a dar todo a Dios y que Dios se encargue. Pues sí, a veces somos llamados a esos saltos de fe. Y recuerdo que ese día alguien nos ofreció llevarnos a la casa en carro con aire acondicionado, nos evitó tener que subirnos al transporte. Y al día siguiente, la primer llamada que recibí era alguien que necesitaba que le hiciera un favor y me dio un dinero que más o menos podría equivaler a unos 2 meses de transportes. Yo di esos 2 transportes y lo que recibí lo multiplicó tremendamente. Obviamente, en mi carne, en mi humanidad, yo dije, no, este es el negocio, vamos a diezmar como Dios manda, durísimo, para taparme en billete. Recuerden, yo quería llenarme financieramente y sí, empecé yo a cumplir con el diezmo. ¿Y para qué? Como que las cosas en nuestra vida nunca nos permitía deber plata ni pedir prestado, pero empecé a darme cuenta que, hombre, nunca nos queda para comprarnos un carro, un apartamento. ¿Dónde está todo esto? Y hasta un día le reclamé a Dios, Señor, yo te cumplo con esto y con lo otro, ¿y qué pasa con lo nuestro? Y el Señor me dio un concepto muy interesante, y es que la sobreabundancia a la que Dios habla en la Biblia no se refiere a que todo nos tenga que sobrar, no, se refiere a que nunca falte nada. Cuando entendí eso, empecé a ver lo otro que había ahí. Bueno, Andrés, yo no tengo plata de sobra, pero tampoco tengo que gastar en remedios porque tenemos buena salud. Yo no tengo plata de sobra, pero tampoco tengo que pagar reparaciones, cosas que se dañan, que no hay con qué ni a dónde vivir. Yo veía que el Señor todo lo iba poniendo. Entonces como que empecé a darme cuenta que Dios buscaba prosperarnos, pero siempre con el cuidado de no entorpecer su obra en nuestro corazón. Porque sí hemos visto que cuando tenemos plata, nos relajamos tremendamente. Sí, es verdad. Y esa frase de que yo no tengo por qué aguantarme a nadie, se te vuelve mucho más usada. Y es verdad, se nos dispara el orgullo. Tal vez contigo no pase eso. En el caso de Pau y en el mío, sí nos pasa problemas con el dinero en exceso. Lo reconocemos. Y el Señor siempre ha tenido mucho cuidado de nuestras finanzas. Como también ha permitido que vayamos a Estados Unidos, a parques temáticos, nos ha permitido ser muy bien atendidos, pasear, comer de todo, sin gastar un peso del bolsillo de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Toca los corazones. Como también en cierto momento nos ha permitido darnos unos lujos, como otras veces, y casi yo diría que el 70% de nuestra vida financiera de matrimonio hemos estado a ras, con lo necesario. Sin que nos falte nada, pero exacto. Y tampoco estoy diciendo a ras comiendo mal, o que tocó llegar y esta semana para que alcance comida para todos los días no vamos a poder traer carne o no se va a poder traer huevos. No, realmente hemos podido disfrutar de todo lo necesario sin necesidad de quejarnos porque un gusto ni siquiera no lo podamos dar. Lo que pasa es que uno siempre tiene una ambición, la ambición del corazón. Claro que queremos un carro, claro que queremos una casa. Un día le dije a Dios, Señor, ¿por qué no he podido tener mi propia casa, mi propio apartamento? Y sentí el Señor que me dijo, usted no se preocupe que yo no permito que le falte un mes de renta. Y pensé, pues sí, si toda la vida la voy a ir de rento porque Dios siempre va a dar con qué pagarlo, pues ¿de qué importa yo me pueda comprar una casa? ¿De qué me preocupo? Simple. Y nos quejábamos por el carro. Señor, ¿por qué tampoco podemos tener un carro? Pues esta ha sido la hora que nunca
ha permitido que nos falte con qué pagar el transporte. Y casi puedo decir que el 99% de las veces nos vamos es en un Uber o en un taxi, no nos toca irnos colgados en un bus. Entonces el Señor provee, pero el Señor sabe cuál es la verdad de tu corazón. Esa es la otra cosa que también me hacía. Cada vez que le decía al Señor, Señor, ¿por qué no mejora las finanzas? ¿Por qué no me aumenta el sueldo? El Señor me preguntaba esto, ¿cuál es la verdad de tu corazón? Y cuando yo caía en cuenta como que sí, ¿verdad? La verdad de mi corazón es que yo con plata me suelto del Señor. Ya con plata mi seguridad está en mi bolsillo, no en las manos del Señor. Entonces nada, simplemente me llevó a renunciar. Y hoy vivo en verdad muy pleno y tranquilo, creyendo que lo que aquí llega, que lo que aquí falta, está en las manos de Dios. Y que esta es la casa de Dios. Y si algo se daña y es de Dios. Si llega el momento en que debemos plata y no hay con qué pagar, yo le digo a Dios, Señor, aquí no nos malgastamos tu dinero. Nosotros somos muy conscientes y buenos administradores. Si no hay con qué pagarle al otro, el que va a quedar mal eres tú, Señor. Porque yo a todo el mundo le hablo de Dios. Dios esto, Dios lo otro, Dios provee, Dios da. ¿Y cómo así que no tienes con qué pagar? Ah, no, Señor, es tu bolsillo. Si quedamos mal, quedas mal es tú. Pero esta conciencia llega es cuando uno realmente rinde la vida a Dios. Cuando, no tenemos empleo. Para este video que se está realizando hoy, 8 de julio del 2020, les contamos, llevamos 4 meses sin empleo. No estamos produciendo dinero. No tenemos de dónde devengarlo. Todas las empresas están cerradas por la cuarentena. Hemos buscado por todas partes a ver qué sale y todo el mundo anda en la misma. Pero aquí el Señor no ha permitido que falte un día para comer. Seguimos comiendo bien. Hemos logrado pagar todo. Aparece una cosita, aparece la otra. Mi mamá nos regala un bocado, por allá una plata nos la mandan. Algo sigue apareciendo. Entonces es la invitación. Toca confiar en Dios. El Señor tiene el verdadero control de todo lo que hoy no vemos. Que se note que ese tema lo ha tocado mucho, ¿no? Uy, sí, horrible. Sí, ese tema ha sido para nosotros. Una lima. De verdad tenemos tantos testimonios sobre la economía, sobre la provisión de Dios. Que ustedes no, o sea, aquí se nos alarga esto. Pero entonces, para empezar el tema, nosotros somos, como decíamos en el video anterior, administradores. No somos propietarios. Todo lo que tenemos, incluido nosotros, somos del Señor. Total. Sí, así que como tú decías, hay que ser buenos administradores y el Señor, digamos que es el responsable de nuestras finanzas, ¿sí? O sea, porque es suyo todo y nosotros somos responsables de cómo administramos y seremos llamados ante el Señor a cuentas de cómo fuimos mayordomos de todo lo que nos permitió tener, del dinero, de los bienes, de las dádivas, de todo, hasta el tiempo. Así que hay que ser muy cuidadosos con esa buena administración. Y miren el versículo del que les hablaba mi esposo. Está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos desde el 10 vamos a leer. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y además de todo, miren lo que dice el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué belleza de bendición! Hermoso. Dice que cuidará también como de nuestras finanzas, ¿no? Lo está diciendo. Del fruto de nuestro trabajo, de todo. De todo. Pero mira, a mí me han robado sueldos. A mí me han quedado sin pagar. A Pau también ha tocado voltear para que nos paguen plata. Yo entendí otra cosa que ya es en el espíritu. Está diciendo ahí y es verdad, pero no lo podemos esperar con la realidad de nuestros ojos, que es que nunca me roben una plata o que nunca se me metan a la casa y me roben. No. Se pueden robar tu sueldo, pero jamás tu bendición. Y recuerdo que la vez que a mí no me pagaron el sueldo, pues Dios tampoco permitió que en esta casa se aguantara hambre o no hubiera con qué pagar las cosas. Amén. Por otro lado lo respondió. A lo que nos tratamos de hacer es entender es que no es la garantía de lo que nosotros creemos que debe de suceder. Es la garantía de que somos hijos de Dios, de que nos ama, de que estamos en su cuidado. Él hará lo que sea por protegernos y defendernos. Y permitirá lo que tenga que permitir para que aprendamos. Así es. Este hombre está muy sabio. No, es que me ha tocado muchísimo este tema y es muy difícil de explicarlo porque todo el mundo atesora su plata como que, mejor dicho, Dios mío. Si yo le doy a alguien, ahora en estos tiempos de cuarentenas que he visto eso, es que si yo le doy a alguien es un bocado menos que en mi casa podemos comer. Falso. Cuando das, Dios multiplica. Nosotros aquí nos ha alcanzado con lo que no tenemos para traer todo lo que normalmente traemos y para bendecir como 3 familias más, ¿sí? No todo un mercado para 15 días, pero podemos darles como para que al menos cada familia pueda subsistir 3 días más, 3 familias. Y yo te aseguro que confiando en
el Señor a lo que sacaba en ese tercer día, alguien más va a aparecer. Porque ese versículo que dice que quién le da de comer a las aves que están en los cielos, si ellas no cultivan, no cosechan, no trabajan ni nada. Y si el Creador tiene cuidado de ellas, ¿cómo aún más no va a cuidar de sus hijos? Lo creo en el nombre de Cristo. Pero esto es un llamado a la fe, un llamado a la confianza. No sé si ya vamos a hablar de los pactos. Pues vamos a hablar de también cómo, siendo buenos administradores, nosotros debemos tener en cuenta lo que dice este versículo. Dice, traed los diezmos al alfolí. Bueno, pues el alfolí estaba allí en el templo, ¿sí? En el tabernáculo donde las personas se reunían y traían pues el diezmo. ¿Qué es diezmo? Diezmo significa décimo, es la décima parte de lo que recibían de salario o de cosecha, de pago, mejor dicho. El 10% de ese ingreso que tenían como familia, ¿sí? O como persona. Debía traerse al Señor. El diezmo es la obediencia que nosotros tenemos al Señor. ¿Por qué el Señor nos pide? ¿Será que el Señor necesita nuestra plata? No. En principio ya sabemos que todo es de Él. Todo es suyo y toda la provisión que llega es por Él. Pero ¿por qué nos pide que le demos el 10%? Como un acto primero de obediencia, de reconocimiento también de que Él es primero que cualquier cosa, de que Él es mi Dios, de que mi Dios no son las finanzas, de que mi Dios no es el dinero, de que mi confianza no está en ellos sino en el Señor. Y segundo, como una forma de fidelidad a Él. Claro. La lealtad. Entonces, por eso llega el principio que Andrés aprendió: el que no le es fiel a Dios, no le es fiel a nadie, porque el diezmo trabaja tu fidelidad al Señor, ¿sí? De que uno dice, a veces recibo el dinero, exacto, ¿cómo voy a sacar un 10% si con el 100% no me alcanza para pagar? Menos me va a alcanzar con el 90%, pero créanlo, Dios hace que alcance. Miren, lo hemos vivido. O sea, pero es que se irían 3-4 días más si les explicáramos y les contáramos todos los testimonios que financieramente el Señor nos ha dado, pero muchísimos. Recuerdo que eso pasaba mucho, ¿no? No podíamos pagar la EPS, o sea, el sistema médico, porque si diezmábamos como que, o pagamos el sistema de salud, o damos el diezmo y que el Señor sea el que nos sostenga en salud. Esas decisiones son duras, pero son saltos de fe. Y las veces que hemos diezmado es completando algún gasto de la casa o el mercado o lo que sea, nunca nos ha faltado. Es como si Dios mandara el 110% para que quedemos con nuestros 100 y le demos a Él su 10. Yo no lo entiendo, nunca lo he podido ver realmente. Las matemáticas de Dios son distintas. Me robaste la pila de decir. Lo siento. Las matemáticas de lo terrenal no tienen nada que ver con las matemáticas de Dios. Es imposible, no te va a dar los cálculos. Lo único que te puedo decir es que, como decía el versículo, probadme en esto. Es lo único en lo que el Señor dice que nos permite probarlo. Diezmen, pónganse en la jugada con eso. Ya les advertimos, no los va a enriquecer. No significa que no va a haber con qué pagar las cosas, pero quiero decirles, no va a permitir Dios que las cosas falten, que es diferente. Exacto. Toca hacerlo. Es un salto de fe. No tengo otra forma para describirlo. Realmente puedes que estés sin empleo, puede que te falten muchos cumplir tus sueños, pero aquí con Pau oramos como casi unos 10 años porque ella pudiera estudiar su psicología, porque podíamos pagar una carrera universitaria. Pues gracias a Dios ahorita en febrero se graduó como psicóloga y todos esos gastos fueron pagados. ¿De dónde vino? El Señor puso las manos, el Señor puso la forma, todo. Y son cosas que no tenemos cómo explicárselas, cómo el Señor lo hace. Eso sí te va a tocar a ti ir y comprobar. Amén. Amén, claro que sí. La provisión del Señor también es para los sueños. Total. Sí, yo tengo esa confianza de que Dios no solamente, o sea, Dios provee lo que necesitamos y Él sabe que hay sueños que nosotros necesitamos tener. La palabra lo dice. Exacto, que concedan las peticiones de tu corazón. Es que recuerden, para Dios es más importante la salvación de tu alma. Así que si eso que tienes en el corazón te va a perjudicar, pues Dios sabe por qué no te lo da. Exactamente. Entonces ahora recordemos esto que acabamos de leer. Él dice, y probadme en esto, si no derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y también da otras promesas, como que por ejemplo va a reprender al devorador, nos va a proteger de él, va a bendecir nuestros frutos, el fruto de nuestro trabajo lo va a cuidar. Definitivamente Dios mismo está hablando que hay una respuesta, no solamente a traer el diezmo, sino en sí al hecho de obedecer. De obedecer, porque miren, no en vano la palabra habla tanto del dinero y las riquezas, es porque es fácilmente tener el dinero como un Dios. Claro. Porque es como mi seguridad, dice, esa es mi seguridad, yo no tengo que acudir a nadie ni a Dios siquiera. Entonces Él mismo nos dice, pruébenme en esto que puede ser lo más valioso para ustedes y van a ver que yo soy mayor que incluso ese Dios que ustedes pueden llegar a tener. En mis manos está toda la confianza que ustedes necesitan. Ahora, además del diezmo, la palabra también habla sobre las ofrendas. Las ofrendas, digamos que son un poco
poco más voluntarias. El diezmo sí era estrictamente el 10% del ingreso, y las ofrendas son más de lo que nosotros pongamos en nuestro corazón dar, pero son tan importantes como el diezmo y hay que hacerlas regularmente. Incluso ellos prácticamente ni se acercaban al altar, al templo, perdón, sin el diezmo y sin la ofrenda, porque ellos sabían que Dios les había dicho que lo hicieran, y era porque probaba también su fidelidad y su obediencia. Incluso hay una parte también en Malaquías que dice que Dios está hablando, dice que lo hemos robado, o sea que ellos lo habían robado porque no le estaban dando ni el diezmo ni las ofrendas. Incluso eso acarreó que tuvieran una maldición encima porque estaban robándole al Señor. Recordemos que en principio es como que le estamos devolviendo algo que ya es suyo. Incluso Él es muy generoso, que nos pide que le devolvamos solo un 10% y nos deje el 90%. Eso es así, pero vuelvo y les digo, yo siempre he sentido que nos da el 110% para que demos el 10, y yo no siento que se descomplete de la parte de nosotros. Yo también siento algo así. Ahora hablemos un poco sobre qué ofrendamos y cómo ofrendamos. Primero, lo que hay que ofrendar es nosotros mismos. La vida. Nuestra propia vida, es decir, se refiere a nuestro corazón, a nuestro tiempo, se lo entregamos al Señor, o sea, nosotros mismos somos una ofrenda al Señor, cada día. Para no ir muy lejos, el domingo de ir a la iglesia, ¿qué es? Si uno se pone a analizarlo de tiempo, es como el 10% de la semana, y dárselo al Señor, un tiempo para estar en una iglesia con Él. No, ya lo hemos hablado y no lo voy a repetir aquí, pero vayan, dense en cuenta los videos más atrás de qué se trata la congregación. Es importante. Y que obviamente nosotros no solamente le entregamos ese tiempo del día de la semana, todos los días debemos ir al Señor. Es por eso tan bonito cuando algunas personas hablan de que lo primero que hagamos en el día sea un tiempo con el Señor. Es como que ya anticipadamente le estoy dando una especie de diezmo sobre el tiempo del día. Dios es lo primero, por eso el diezmo se saca de primero. No es que yo, pago esto, pago lo otro, y en lo que me queda, ahí sí pago el diezmo. No, primero el diezmo, porque es Dios primero. Exacto. Dios ante todo, incluso ante mi deseo de quedarme con algo. Y que el salario, yo digo, es mío, pero ¿quién pone el trabajo? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la vida para trabajar? ¿Quién te da la salud para trabajar? ¿Quién te da el cliente? ¿Quién hace que tu jefe te pague a tiempo? Total. Señor. Y es que ahí está también otra cosa del diezmo, ¿no? El diezmo es que tú tomas tu sueldo y ese sueldo lo que recibes, sacas el 10%, ya, esto es para el Señor y el resto es tuyo. Pero no es que yo con esa plata del sueldo pago todo lo que haya que pagar y con lo que me quede para mí, ahí le saco el 10%, no. Por eso lo estamos advirtiendo cómo se da, cómo se hace. Se saca el 10% del ingreso. El ingreso neto que se recibe, ingreso, la bendición que recibamos, el regalo, 10% para el Señor. Si no lo vas a hacer de corazón y esto te llenó de carga, hombre, Dios no te va a partir de un rayo por esto, no te va a caer ninguna maldición. Recuerda, a Dios lo que le importa es el corazón, la verdad, cómo lo estamos dando. Ahora, si tu problema es de que tu Dios, que es el dinero, no te lo permite, no, ¿cómo así? ¿No es tu Dios el dinero? O sea, ¿no creen que el dinero es su Dios? Bueno, ora y recapacita. Si realmente no estás dando porque te tiene atrapado el dinero, o realmente es porque no te ha tocado el corazón Dios para mostrarte si esto que estamos hablando es verdad o es falso. Además de darlo con el corazón, hay que darlo con alegría, y también hay que saber dar con sabiduría. A veces a uno le dicen, es que hay que darle a la hora de tal lugar y la hora de tal lugar y la hora de tal lugar, y uno ve gente que a todas las obras da un montón. Acuérdense, somos administradores y también, como ya dijimos antes, hay que saber dar, es decir, hay que pedir sabiduría para poder dar de forma adecuada, de forma que uno diga, esto en verdad es una bendición, es algo que Dios tiene en sus propósitos. También he escuchado muchos que dicen, yo prefiero darle el diezmo a alguien que está en la calle, darle a los que están en la calle, que dárselo a la iglesia, porque un momento, estamos hablando de obediencia. Hágalo como Dios dice, cúmplalo y mire qué pase. Y si usted tiene muchas ganas de ser tan bondadoso, tan generoso, misericordioso con la gente de la calle, listo, cumpla el diezmo en la iglesia y saque otro poco y dale a los de la calle. Pero no le quite a Dios para darle al otro. Recuerde, es primero Dios en su vida. Dios lo va a usar usted para bendecir a los otros. Créame que si usted tiene muchas ganas de hacer el bien en la calle, Dios tiene muchísimas más ganas que usted. Simplemente vamos a ordenarnos y a tener una coordinación en el espíritu con Dios de cómo debemos de hacer las cosas. Ser sabios. Eso iba a decir. Es por sabiduría que te lo decimos, no por obligación. Nunca pedimos un peso en nada de lo que hacemos, porque nosotros creemos que Dios les llevará a ustedes a entender el cumplimiento de la palabra, no lo que nosotros podamos engañarlos o convencerlos. Nadie convence a nadie. Excelente que toques ese tema, porque vamos a ver a dónde se debe dar el diezmo y la ofrenda. Como ya lo dijo mi esposo, el diezmo se debe dar a la iglesia local, es decir, a la iglesia donde tú estés congregándote, porque el versículo lo dice, traer tus diezmos al alfolí, es decir, donde nosotros regularmente nos congregamos, donde vamos a aprender del Señor. ¿Listo? Allí va el diezmo y también ofrenda. ¿Por qué? Porque la palabra también es muy clara con
eso. Dice, en el taller va a estar el versículo, que los ministros, los pastores, las personas que están haciendo la obra en la iglesia, vivan de eso también. Algunos pastores o algunos ministros o líderes tienen trabajos alternos a lo que hacen en la congregación. Entonces dan consejería en unos tiempos y en otros tiempos tienen sus negocios o trabajan o todo eso. Pero otros líderes o pastores o ministros se dedican de lleno, de tiempo completo a la obra en la iglesia, porque hay mucha gente en necesidad y muchas cosas que hacer. Sí. Entonces díganos de dónde van a suplir sus necesidades personales y las necesidades de su familia. Es lógico que lo hagan del trabajo que están haciendo, porque créanos, ahora que nosotros estamos atendiendo a la gente, las llamadas, los mensajes, haciendo los videos, sabemos que esto es un trabajo de tiempo casi que completo, o sea, es mucha la necesidad de la gente. Entonces ellos necesitan poderse suplir de eso, así que el lugar donde el Señor te lleve a congregarte, ahí debes diezmar y debes ofrendar, según lo que dice la palabra, no nosotros. ¿Listo? ¿A quién más debemos ofrendar? Debemos ofrendar a aquellos que tienen obras de misión y de evangelismo. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la gran comisión. Es decir, una de las últimas cosas que dijo Jesús es que llevemos el evangelio a todo el mundo. Y, por ejemplo, Andrés y yo no somos misioneros en este momento, pero entonces debemos aportar a ese mensaje, y es decir, oramos por esas personas y si podemos les ofrendamos para que puedan hacer sus viajes de misión, costear todos los gastos, etcétera. Lo mismo ocurre con las demás personas que lleven la palabra, tanto a misioneros como a evangelistas, etcétera. ¿A quién más debemos ofrendar? A los necesitados, como decía mi esposo, a las obras que el Señor nos muestre. Generalmente lo más sabio es que lo hagamos a través de la iglesia. Las iglesias saben a qué obras apoyar, incluso muchas iglesias tienen sus propias obras benéficas. Algunos, por ejemplo, nuestra iglesia tiene obras de evangelismo en el Amazonas. Escuelitas. Sí, tienen escuelitas en sectores vulnerables de la ciudad, entonces ofrendar para esas obras, qué mejor que en la casa, sí, en la casa donde nos estamos congregando. No significa que el Señor nos muestre otro lugar, no podemos hacerlo, pero también está bien. Ahora, vuelvo y le insisto, si usted piensa no es que en la iglesia se roban la plata, bueno, métase a trabajar con su iglesia, úntese, y así usted se va dando cuenta que sí hay muchas cosas por hacer y que la plata no alcanza y hay que ponerla, y así usted va a tener la certeza de que lo está haciendo por algo correcto y va a evitar que lo tumben. Podemos apoyar espiritualmente. También podemos apoyar con ofrendas a aquellos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, su líder, su consejero, no sé, la persona que ha orado por usted mucho tiempo. De pronto usted orando y sienta al Señor, dale una ofrenda, un cariño especial. Eso también es muy bonito porque también es reconocer el trabajo del Señor a través de esa persona. Claro. Y estos son todos los amigos que nosotros tenemos en los tesoros del cielo. Estamos haciendo amigos para la eternidad porque estamos sembrando en el reino de Dios. A esto se refería Jesús cuando decía hagan tesoros en el cielo, es decir, preocupémonos de nuestra relación con Dios, fortalezcamos todo lo espiritual, nuestra relación con Él, nuestra intimidad, y además de todo sembremos en tesoros como la obra del Señor para que más almas lleguen a Jesucristo. Así que qué mejor inversión que esa, mi amor. ¿En qué más podemos invertir el dinero que uno diga va a producir vale bendición? La pena. Sí. Bueno, amigos, como siempre, por favor, revisen la palabra, oren, pídanle a Dios, este par nos están mintiendo, estos son unos engañadores, estos son unos falsos profetas, por favor hágalo, porque si el Señor le revela a usted lo que nos ha mostrado a nosotros, nos movemos en un mismo espíritu de bendición, es para eternidad, esto no es para algo temporal, así que estamos pendientes de cualquier pregunta, cualquier consulta, ya saben que a través del WhatsApp, ya saben cómo es esto. Así que los esperamos en nuestros próximos videos. Recuerden, es importante estudiar juiciosos, hay que hacerlo diligente, así que les enviamos un gran abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto.